Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Feliz día jueves 23 de enero para todos ustedes, un día muy importante en nuestra nación de grandes eventos históricos. Como histórico fue el encuentro que se disputó en la jornada del día de ayer en Guatemala, el primer encuentro de una gran final que se disputaba en el Estadio de los Bravos y ante casi 15,000 personas, el equipo Cardenales de Lara pudo reaccionar y vencer a Bravos de Margarita 9-2 en el juego número 3 de la serie. Cardenales sabía que estaba contra la pared, de perder colocaba su récord en 3-0 y ningún equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se ha levantado en una gran final después de estar cayendo 3-0. Era difícil el escenario. Como les digo, exactamente 14,982 personas pagaron entrada para ver el encuentro entre Cardenales de Lara y Bravos de Margarita. La apertura de los Cardenales estaba a cargo de Max Castillo, que ciertamente no se había mostrado bien en lo que había sido sus jornadas en el round robin, pero específicamente en el estadio de Guatemala había tenido buenas actuaciones y sobre todo contra los Bravos de Margarita, Max Castillo. Por parte del conjunto margariteño, el abridor fue Ángel Rondón que perdió su primer encuentro en todo lo que va de temporada, ni en la ronda regular ni en el round robin había cargado con una derrota el lanzador dominicano, pero el día de ayer no tuvo su mejor salida, permitiendo hasta 4 carreras en 4 entradas de labor. Eso sí, una de ellas fue sucia, pero ciertamente le costó un cambio sustancial, que era la salida de Andrés Chaparro del mismo y la entrada del campo corto Eduardo García. Dio información el manager Henry Blanco que la salida precisamente de Andrés Chaparro del line-up se dio por una pequeña molestia que tenía él en su muñeca izquierda tras el juego número 2, y esto obligó al equipo crepuscular a tomar la decisión de sacarlo del line-up hasta nuevo aviso, hasta que se mejore de su lesión, y quisieron darle en este caso la entrada de Eduardo García como campo corto, Hernán Pérez pasar a la tercera, a la primera Rangel Ravelo, y en este caso José Rondón que pasara al jardín izquierdo, y Harold Castro, que estaba en segunda, pasara al jardín derecho e Ildemaro Vargas volviera a la segunda almohadilla. Es decir, básicamente todos en su posición natural o la posición que más han visto acción en las últimas temporadas. Entonces esto hizo el manager Henry Blanco precisamente buscando que su equipo tuviese la mejor defensiva, y la verdad que se notó otro equipo en el terreno de juego. Estos Cardenales de Lara que vimos el día de ayer han sido muy diferentes a los que habíamos visto en los 2 primeros encuentros en Barquisimeto. Así que, como les decía, principalmente la victoria de Cardenales del día de ayer la pudieron labrar gracias a esa gran salida que le ofreció Máximo Castillo. Castillo, antes de la apertura del día de ayer, había realizado 2 salidas contra Bravos de Margarita en la temporada regular. Allí había dejado en 2 entradas de labor efectividad de 0.75 y whip de 0.83. Esto quiere decir que le había lanzado muy bien al equipo margariteño, y el día de ayer, con esas 5 entradas permitiendo una carrerita limpia, lo demostró. Eso sí, muchísima gente en circulación para Max Castillo. En el movimiento de carreras, en el mismo primer episodio, Cardenales de Lara iba a quitarse ese yugo sobre Bravos. Recuerden ustedes que no había estado nunca arriba en el marcador en los 18 primeros innings que habíamos disputado entre el juego 1 y el juego 2 en esta gran final. Todo cambió, como les digo, para este juego número 3. Ángel Rondón dominaba a Ildemaro Vargas ponchándolo en el primer turno del juego, luego dominaba también a Gorky Hernández, pero recibía un doblete de Harold Castro el primer picheo, y después se metió por debajo en la cuenta contra Rangel Ravelo, y Ravelo le hizo pagar caro esto a el lanzador dominicano. Cuadrangular entre el jardín izquierdo y central, el cuarto de toda la postemporada para Rangel Ravelo, y Cardenales empezaba de la mejor forma el encuentro con esa ventaja 2-0. En la primera entrada parte baja iba a reaccionar rápidamente el equipo margariteño. Lorenzo Cedrola abría el encuentro con doblete, luego fallaba Alexia Marista, pero con hombre en segunda y un out en la pizarra, Juan Santana con un sencillo se traía la carrerita del descuento para los Bravos de Margarita. Iba a continuar el ataque del conjunto insular. Como les digo, había hombre en primera, un out en la pizarra y el encuentro 2-1. Fallaba Wilson Ramos, pero luego base por bolas de Ramón Flores y base por bolas de Carlos Pérez, que volvió a tener otro turno muy bueno al bate, exigió
a Máximo Castillo hasta 8 lanzamientos para sacarle la base por bolas y llenar las almohadillas. Le correspondía el turno entonces a Erlis Rodríguez, pero salió a pescar rápidamente Erlis Rodríguez a Máximo Castillo después de que él consiguiera 2 bases por bolas seguidas. Al segundo picheo compró Erlis Rodríguez y terminaba siendo dominado con un roletazo al segunda base Ildemaro Vargas. En la tercera entrada iba a fabricar carreras nuevamente el equipo de Cardenales, pero no sin antes desperdiciar los Bravos de Margarita opciones de anotar también en la segunda entrada. Se había ponchado Raider Ascanio y habían dominado a José Alexander Martínez comenzando el episodio, pero después sencillo de Lorenzo Cedrola y base por bolas para Alexia Marista. Había hombre en segunda y en primera con 2 outs para Juan Santana y en cuenta de 3-2 terminó siendo dominado por Máximo Castillo. Así que los 3 que dejaron en circulación en el primer inning más los 2 que habían dejado en la segunda entrada ya sumaban en esos 2 primeros episodios 5 hombres dejados en circulación, los Bravos de Margarita. En la tercera entrada Cardenales iba a fabricar una rayita más. Empezaba el episodio Ildemaro Vargas con un sencillo. Un error de Erlis Rodríguez hacía que se moviera hasta la segunda base Caripito y había hombre en segunda sin out comenzando el inning. Luego Gorkis Hernández fallaba y un sencillo de Harold Castro del jardín derecho colocaba el marcador 3-1. En esa tercera entrada iba nuevamente a envasar gente Bravos de Margarita, en este caso Ramón Flores después de un out, pero se ponchaban tanto Carlos Pérez como Erlis Rodríguez para que desperdiciaran nuevamente otra oportunidad los dirigidos por José Moreno. En la cuarta entrada iba a ser una rayita más Cardenales de Lara, un equipo que se mostró muy incisivo en las bases y que sin duda alguna puso en, vamos así decirlo, a prueba a la defensa de los Bravos de Margarita, que el día de ayer hizo aguas. Danry Vázquez iniciaba ponchándose en ese episodio, luego había base por bolas para Hernán Pérez y un sencillo de Ali Sánchez que iba a traerse a la goma a Hernán Pérez. ¿Cómo fue esto? Desde primera, como anotó con un sencillo, bueno, el manager Henry Blanco, fiel a su estilo, dijo bateo y corrido en esta jugada, salió al robo de la segunda Hernán Pérez, el que estaba cubriendo la segunda base, quien era en este caso Alexia Maristra, fue a cubrir esa base para intentar hacerlo out y por ahí mismo vino el batazo de Ali Sánchez. El rodado, el sencillo que había conectado a Ali Sánchez fue muy bien ubicado entre el jardinero central y el jardinero derecho. Ramón Flores se tuvo que lanzar al suelo para tomar la pelota y hizo un disparo muy débil al corte que aprovechó Hernán Pérez para meterse hasta la goma. Esto no se contabiliza como un error al campo, pero ciertamente no haber leído el batazo de forma correcta para Ramón Flores y lanzar tan flojo al corte terminó costándole una carrera, en este caso a los Bravos de Margarita de parte de Cardenales de Lara. En la quinta entrada nuevamente la defensa iba a cometer, como quien dice, un error y esto iba a costarle carreras a los Bravos de Margarita. Había ponchado, en este caso Luis Amaya, a Ildemaro Vargas, ya en el relevo del dominicano, en caso el lanzador zurdo venezolano era quien lo reemplazaba, dominaba Ildemaro Vargas y recibía después sencillo de Gorkis Hernández. Le correspondía el turno a Harold Castro y contra el tren del 23 lo dominaba el lanzador Amaya con un rolling a la tercera almohadilla. Raider Ascanio tuvo que atacar la pelota, lanza la primera almohadilla y muy inteligentemente Gorkis Hernández, al ver que estaba tan adelantado, Raider Ascanio pasa por segunda y se mete de una vez hasta la tercera. José Alexander Martínez intentó hacer la cobertura correcta, pero el disparo que hace Juan Santana después de hacer out en primera a Harold Castro es malo y termina anotando en carrera Gorkis Hernández. Así que la carrera número 4 y la carrera número 5, simplemente con poner presión en las bases, Cardenales de Lara pudo conseguirlas y esa es una gran diferencia, como les digo, a lo que se había visto en los 2 primeros encuentros. Por eso decíamos que Cardenales necesitaba volver a sus raíces para ser un equipo que metieran aprietos al conjunto rival. En el sexto episodio, el conjunto margariteño iba a descontar una carrera en el marcador. Lo hacían iniciando ese episodio con un sencillo Carlos Pérez. Luego Anthony Jiménez entraba en reemplazo de Erlis Rodríguez, ya que Henry Blanco había llamado al zurdo Edwin Escobar para enfrentarlo. Inteligentemente José Moreno mueve sus piezas, se trae a Anthony Jiménez y este conecta un sencillo para colocar hombres en segunda y en primera sin out en la pizarra. Es decir, en el círculo de espera estaba la del empate para los Bravos de Margarita. Se ponchaba en ese turno Raider Ascanio y le correspondía el turno a José Alexander Martínez, que pegaba un sencillo al jardín central para traerse a la goma a Carlos Pérez y dejar hombres en segunda y en primera con un out en la pizarra y el encuentro 5-2. Ya en ese momento Lorenzo Cedrola representaba la oportunidad de empatar el duelo para los Bravos de Margarita y un extraordinario relevo que trajo Jesús Valles iba a aplacar cualquier ataque
del conjunto margariteño. Valles ponchaba a Cedrola y ponchaba nada más y nada menos que a Alexia Marista para finalizar ese episodio, dejando 2 corredores más en circulación el equipo margariteño. Para la séptima entrada, otra vez la defensa de los Bravos hizo aguas y esto lo terminó pagando caro. Ese episodio lo iniciaba Eduardo García ponchándose. Luego le correspondía el turno de Ildemaro Vargas, que conectó un sencillo al jardín derecho para envasarse contra Félix Paulino, quien era el lanzador en ese momento. Gorky Hernández pegaba un doblete, se traía a la goma Ildemaro Vargas, el encuentro 6-2, hombre en segunda y un solo out en la pizarra. Harold Castro recibía base por bolas, le correspondía el turno en este caso a el señor Rangel Ravelo, no sin antes hacer un doble robo el manager Henry Blanco. Harold Castro se estafó la segunda y Gorky Hernández la tercera. Es decir, cuando le llega el turno al cubano Rangel Ravelo, había hombres en tercera y en segunda. Y con lo productivo que ha sido Rangel Ravelo, bueno, ustedes entenderán que esto era el mejor escenario posible para Cardenales. Ravelo da un rolling por la tercera base, la pelota la toma Raider Ascanio y decide lanzar al home. Y luego, extrañamente, una mala decisión defensiva de Wilson Ramos. Habían atrapado a Gorky Hernández y en ese corre-corre, en vez de terminar de lanzarla en tercera y intentar hacer el out, lo buscó tocar Wilson Ramos a Gorky Hernández. No lo puede hacer, Gorky regresa a tercera, intentan tomar a mitad de camino a Harold Castro. Al ver esto, Gorky Hernández intenta nuevamente salir al home, hace el disparo sobre la tercera, Alexia Marista, para hacer out a Gorky Hernández, pero llega quieto. Entonces, a una jugada que o retiraban a Gorky Hernández de tercera al home o hacías el out en la primera, termina siendo bases llenas y un solo out en la pizarra. ¿Qué ocurría a continuación? José Rondón recibía base por bolas, el encuentro se colocaba 7-2 y un sencillo de Danry Vázquez colocaba el marcador 8-2. En la novena entrada iba a fabricar una rayita más el equipo de Cardenales de Lara. Todo esto producto de un roletazo de Jackson Flores, que aunque bateaba para doble play, se traía a la goma a José Rondón. Al momento de consumir su turno, Flores había hombre en tercera y en primera. En tercera, José Rondón, quien se había envasado por sencillo, y en primera, Danry Vázquez, que con un indiscutible había movido a José Rondón hasta la antesala. Esa doble matanza de Jackson Flores prácticamente finalizaba el episodio, y en la novena entrada, a pesar de que cometió un error al campo Eduardo García después de 2 outs, Margarita no pudo atacar mucho más. El encuentro, como les digo, se vio diferente gracias al movimiento en las bases de Cardenales de Lara. Ali Sánchez se robó una base, Hernán Pérez se robó 2, Gorky Hernández se robó una, Harold Castro se robó una, y a pesar de que hicieron out a Eduardo García intentando estafarse una almohadilla en la segunda entrada, este es el estilo de juego que uno está acostumbrado a ver en Cardenales de Lara. Presionar al rival, hacer que dude, no solo intentando robar bases, sino extender batazos, y esto se demostró el día de ayer. El error que comete Juan Santana es precisamente por la presión que ejerce Cardenales de Lara. La carrera que anota Hernán Pérez es precisamente por presionar en las bases a los Bravos de Margarita, que ayer la verdad que no tuvieron una buena jornada. Aunque solo tienen 2 errores al campo, al menos uno pudiese contabilizar hasta 4 errores defensivos, algunos que se anotaron al campo y otros simplemente mentales, que aunque no se anotan en el score final, ciertamente le costaron al equipo margariteño, que dejó 10 hombres en circulación. Se fue de 9-2 con hombres en posición de anotar. El relevo de Bravos, a excepción de Félix Paulino, hizo el trabajo relativamente bien. Carlos Navas volvió a permitir una carrerita en el 9º episodio, pero ciertamente Navas ya está relegado a la parte B del bullpen de los Bravos de Margarita. No iba a ser nada fácil para Bravos esta final. Vemos a Cardenales por primera vez en la misma jugar pelota como nos tenía acostumbrados, y despertaron los batazos. La ofensiva fuese capaz de carburar contra el rival y darle a su lanzador abridor carreras de ventaja era algo que necesitaba sí o sí Cardenales de Lara. Por parte de los Bravos hay cosas mejorables. La defensa, sin duda alguna. También hay cosas rescatables, como por ejemplo Anthony Jiménez, que entró como emergente y dio un batazo importante, pero dejaron hombres en circulación y temprano en el encuentro, en las 3 primeras entradas, ya había dejado 6 hombres en circulación. Bravos de Margarita, en ese momento el encuentro se encontraba como máximo 3-1 en la parte baja del tercer episodio, y ya hasta ese punto habían dejado 6 hombres en base. Algo que no ocurrió tanto en Barquisimeto, se dio el día de ayer, y bueno, de esas jornadas en las que a veces no puede responder tu bateo
de forma oportuna. El picheo de los Bravos de Margarita, Rondón no ofreció la mejor apertura, tampoco fue desastrosa, pero en su contraparte Max Castillo, que vivió unos 3 primeros episodios bastante extraños, salió muy fuerte para el cuarto y para el quinto inning para darle esa apertura de calidad al manager Henry Blanco, que decía: siempre confié en Max Castillo, que me iba a dar los innings que me terminó ofreciendo. Así que victoria de Cardenales de Lara, 9 carreras por 2 sobre los Bravos de Margarita. La serie sigue estando 2-1 a favor de los Bravos. Hoy podrá igualarse o no. Entonces veamos quiénes son los encargados de la apertura del juego número 4 entre Bravos de Margarita y Cardenales de Lara este jueves 23 de enero a las 7 de la noche, con transmisión de Venevisión, con transmisión de IBC, con transmisión de One Baseball Network y de BIM Sports. Por cualquiera de estos canales ustedes podrán disfrutar sin duda alguna de este cuarto encuentro de la gran final. Cardenales de Lara, que había anunciado en principio que Anderson Espinosa iba a lanzar el juego 3, ahora será el encargado de lanzar el juego 4 por parte del equipo crepuscular. Él, como ya ustedes muy bien saben, se los comentamos en los anteriores LBBP al día, solo ha realizado una apertura en lo que va de toda temporada invernal. Lo hizo contra las Águilas del Zulia justo antes de concluir el round robin. Por su parte, Osmer Morales será el abridor de los Bravos de Margarita. Ciertamente Osmer Morales no tuvo un excelente round robin, pero es un lanzador que conoce muy bien su estadio, es un lanzador que tiene mucha experiencia y que evidentemente también está dado para los grandes momentos. Veremos entonces si es capaz Osmer Morales de ofrecerle una buena apertura para el manager José Moreno y que se olviden esos pequeños fantasmas que se demostraron en la jornada de ayer. Morales, dentro de todo, dejó efectividad de 3.20 en el round robin con 1.42 de whip. Se le envasó bastante gente, pero dentro de todo no recibió tantas carreras limpias en lo que fue su actuación en este todos contra todos. Ya ustedes saben, a las 7 de la noche, Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Osmer Morales por los insulares, mientras que por los crepusculares estará el lanzador Grande Liga y del Juego de Estrellas en Japón, Anderson Espinosa. Este programa fue presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Mis amigos, veremos si Cardenales es capaz de levantarse de esta situación. Solo 8 equipos en la historia han vuelto de estar perdiendo una serie final 0-2. Sin embargo, solo uno de ellos, teníamos pendiente ese dato y hoy se lo traemos, solo un equipo fue capaz de ganar la gran final después de perder los 2 primeros encuentros de local. Y nos referimos a los Navegantes del Magallanes en la temporada 93-94. Ellos perdieron los 2 primeros encuentros contra los Leones del Caracas en Valencia, ganaron el juego 3 y el juego 4 en Caracas, perdieron el juego 5 en Caracas, pero luego el duelo 6 y el duelo 7 los vencieron a los Leones en Valencia para titularse campeones. Ese es el único caso en la LBP hasta ahora que un equipo como local pierde sus 2 primeros juegos, pero aún así es capaz de titularse campeón. Veremos si Cardenales de Lara puede emular a los Navegantes del Magallanes en la 93-94 y, a pesar de haber fallado los 2 primeros encuentros en casa, terminar llevándose el título. Por supuesto que los Bravos de Margarita tienen suficiente material para evitarlo y por eso es lo bonito que tenemos en esta disputa de la gran final. Ustedes, como siempre, la van a disfrutar al completo con nosotros acá en LBBP en La Jugada. Continúen con la mejor cobertura del béisbol venezolano aquí en La Jugada.